15 del 20 al 41. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito en su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron También con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los Y que los que pasaban injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. de esta De esta manera también los principales principales sacerdotes, diciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino Cuando la vino la hora hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la la tierra tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oír, mirad, llama a Elías. Y cogió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Estamos viendo la crucifixión, estamos empezando a considerar las razones de su condena. Decíamos que había dos razones para esa condena. Una era que el pueblo de Israel estaba esperando un Mesías que se levantara contra Roma, y la otra que era de parte de Dios, que quería que los gentiles también pudieran tener un lugar entre su pueblo. Estuvimos viendo esas palabras que el Señor decía, mis palabras, que no pasarán, ¿verdad? Estábamos hablando de las palabras de la palabra, de las palabras del verbo. Decíamos que la primera palabra fue para sus padres, las segundas para Juan el Bautista, las terceras para el diablo, y finalmente él empezó a predicar. Y estaremos considerando las últimas palabras que el Señor habló. Bien, empezamos la historia la semana pasada del contexto de la crucifixión. Voy a repasar un poco para que cojamos el hilo. Empezamos el jueves a las 6 de la tarde, la última cena, cuando él lava los pies de los discípulos, anuncia la traición de Judas, da el nuevo mandamiento, anuncia la negación de Pedro, y después de comer el pan y el vino, él establece el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto en el vino que por muchos es derramada, y después cantan y salen con una luna llena que les permitía andar tranquilamente
pasar delante del templo, bajar el arroyo de Cedrón, pasar a Getsemaní, deja a los discípulos en la puerta, se adentra dentro de los olivos con Pedro, Santiago y Juan y les confiesa que su alma está muy angustiada. Nos dice que él ora 3 veces, finalmente se rinde a la voluntad del Padre y nos dice la Biblia que él sudó gotas de sangre, la primera sangre vertida por el Señor que sepamos. No sabemos que nunca hubiera sido herido de manera que se derramara sangre. Por el de Pablo sabemos que muchas veces fue azotado y seguramente fue herido, pero en este caso de Jesús nunca se dice que aunque intentaron apedrearle y intentaron algunas veces dañarle, nunca se dice que llegara a derramar sangre hasta este momento. Un ángel baja para fortalecerle, llega Judas y él es llevado al patio de Anás, a la casa de Anás. En el patio de Anás Pedro le niega 3 veces. Anás le envía a Caifás. Caifás trata de encontrar un testimonio, no lo encuentra. Finalmente le conjura. En palabras de él, te conjuro que me digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Entonces Caifás rasga sus vestiduras y lo declara blasfemo. Acusado de blasfemia, es, digamos, proclamado, por decirlo así, en la casa de Caifás, reo de muerte. Esto no es un juicio, los juicios no se celebran en la casa de Caifás, pero es la manera con la cual ellos consideraron que Jesús era digno de muerte para llevarlo delante de los ancianos para que ellos confirmaran esa sentencia. Después de que ellos lo consideraran digno de muerte, dice Mateo 26, 67 y 68. A Cristo le vendaron los ojos y le golpeaban y le preguntaban ¿quién le golpea? Lo significativo, hermanos, es que piensen que esto fueron los judíos. Esto no fueron los romanos. Fue el pueblo judío que estaba en la casa de Caifás. Después los romanos seguirán también. Pero de momento, digamos que los primeros que golpearon a Jesús fueron los judíos. Recordemos que los primeros que persiguieron a la iglesia fueron los judíos. El primer mártir de la iglesia, Esteban, murió en manos de los judíos. No podemos olvidar eso, porque a veces parece que los que persiguieron el cristianismo fueron los romanos. Pero en realidad los primeros fueron los judíos. También los primeros en abofetear y en escupir a Jesús también fueron los judíos. Así, después de esto, le encierran hasta el viernes, hasta el día siguiente. Ese viernes será el día que Judas, arrepentido, va a tratar de solucionar el tema, va a presentarse delante de los ancianos, va a tratar de retirar su denuncia, va a tratar de decirles, yo no he dicho nada, yo no lo denuncio, pero es inútil. Y Judas se ahorca. A las 6 de la mañana del viernes, el viernes es el día de su muerte, a las 6 de la mañana Jesús es llevado ante el Sanedrín. Esta será la tercera fase del juicio, o el primero ante Anás, el segundo ante Caifás y ahora ante el Sanedrín. En Lucas 22, 66 y 67. De esta manera llegamos al juicio real. Hasta ahora ha sido como un motín, ha sido como una manera de llegar a una conclusión para poder acusarle
delante del Sanedrín. El Sanedrín pediría testigos. El Sanedrín diría quién es testigo de la blasfemia de este hombre, y todos los que estuvieron en la casa de Caifás se presentarían como testigos oculares de lo que sucedió, con lo cual se confirma la acusación de blasfemia. El Sanedrín lo entrega a Pilato, maniatado. Esta es la primera fase romana, en Mateo 27:2. Le entregan a Poncio Pilato para el juicio. Es curioso un detalle que nos revela Juan de esto, en Juan 18, 28 y 29. Llama la atención el celo de los judíos en guardar la ley. Ellos no quieren entrar en el pretorio. Es el día antes de la Pascua. Ese sábado, es decir, el día que Jesús estuvo en la tumba, era además el día de la Pascua. Era una gran fiesta porque coincidía que era sábado y era la fiesta de la Pascua. Entonces ellos estaban preparando la Pascua para el sábado y por lo tanto ellos no querían contaminarse. O sea, no les importaba crucificar a Jesús, pero sí les importaba contaminarse entrando en el palacio de los gentiles. Pero ahí están, ¿no? Ahí están ellos escrupulosos en guardar la ley, pero entregando a Jesús para ser crucificado. Y sus acusaciones delante de Pilato ya no son de blasfemia, porque evidentemente Pilato le daba igual la blasfemia. Las acusaciones delante de Pilato son acusaciones políticas. En Lucas 23:2 aquí vemos cuáles son las acusaciones de los judíos contra Jesús. Pues no le iban a decir a Pilato que era blasfemo, sino que él pervierte la nación, que prohíbe dar tributo a César, que dice que él mismo es un rey, y Pilato pues les dice que le juzguen por su ley, pero la ley no les permitía a los judíos ejecutar la condena de muerte. Es decir, que ellos podían acusar y condenar a todo lo que se quisiera, pero no a muerte. El único que podía condenar a muerte era Pilato. Así que Pilato lo interroga, pero no encuentra ningún motivo para condenarle a muerte. En Lucas 23:4 ningún delito hay en este hombre. Le está diciendo Pilato, bueno, ustedes juzguenlo por su ley. Ellos dicen, no lo podemos juzgar conforme a nuestra ley, no lo podemos matar, por eso te lo entregamos. Pero Pilato dice que según mi ley, según la ley nuestra, este hombre pues no ha cometido ningún delito. Nosotros lo he interrogado y ahí no han cometido ningún delito, pero ellos insisten. En Lucas 23:5. Le insisten, alborota al pueblo. Este hombre es peligroso para la nación, para el pueblo. Así que Pilato aprovecha que han mencionado que empieza en Galilea para enviarle a Herodes Antipas, que era el tetrarca de Galilea. No es el Herodes que mató a los niños de Belén, ese murió poco después.
es el sucesor de él, es Herodes Antipas, que era el tetrarca. Solo Lucas menciona este hecho. Solo Lucas menciona ese juicio de Herodes, que lo podemos considerar la segunda fase del juicio romano, la primera ante Pilato y esta segunda ante Herodes. En Lucas 23, 8 y 9. Herodes ya tenía ganas de ver a Jesús. Recordemos que Herodes estaba preocupado, se había preocupado ya de que el nombre de Jesús estaba teniendo mucha importancia. Y cuando él se enteró de que se estaban haciendo sanidades y prodigios en el nombre de Jesús, él pensó que era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos, porque él lo había matado, ¿no? Entonces, él tenía ganas de ver a Jesús. Y cuando él vio que le enviaba Pilato a Jesús, pues él esperaba ver de él alguna señal allí, esperaba escuchar la palabra, esperaba que él le diera razones, esperaba, en fin, ¿cómo diríamos? Que Jesús se sirviera, no para hablar. Hermano, no es la curiosidad lo que Jesús busca en nosotros. No es que nosotros tengamos curiosidad o que queramos ver o que queramos oír. La Biblia dice que el que quiere obedecer conocerá la doctrina. Si no, Dios no se va a molestar. Y eso es lo que hace con Herodes. A Herodes, pues él no es un payaso ahí haciendo señales o un artista enseñando sus trucos delante de la gente, ni nada, sino que él nada le responde. Así que Herodes, pues evidentemente tampoco le ve nada malo a Jesús y se lo devuelve a Pilato. Vamos a empezar la tercera parte del juicio romano, otra vez ante Pilato. Y algo muy significativo es que ahí se reconciliaron ellos. En Lucas 23, 11 y 12. Pilato, que era el representante del Imperio Romano, y Herodes, que era el rey de Israel, tetrarca de Galilea, de Judea, perdón, estaban siempre como enemistados, pero ahí se pusieron de acuerdo. Ahí se pusieron de acuerdo, le escarneció, le vistió de ropa espléndida, en plan burla, y se lo devolvió a Pilato. En esta tercera fase, lo que hace Pilato es que da a elegir al pueblo entre Barrabás o Jesús. Se hace en el pretorio. Parece que ya habían perdido el escrúpulo de no entrar en el pretorio o que este juicio se hizo sin los judíos presentes. En Marcos 15, 7, Barrabás. ¿Quién es Barrabás? Marcos es el que nos da más datos, por decirlo así. Dice que había sido tomado con unos compañeros de motín y que habían tomado parte o habían cometido homicidio en una revuelta. La palabra compañeros de motín en griego es una sola palabra y significa compañeros de rebeldía. Solamente aparece en este texto, no aparece en ningún otro texto en la Biblia. Significa compañeros de revuelta, porque está hablando de una revuelta, entonces está hablando de que eran compañeros de revuelta. Y la palabra revuelta significa estar de pie,
pero no estar de pie en el sentido de estar de pie como ponerse parado, sino levantarse contra algo, contra alguien. Es decir, la palabra se usa de un rebelde, se usa de un revolucionario, se usa de una insurrección o de una discusión también, una discusión de palabras, también podría llamarse así. Éxtasis es la palabra griega. Así que parece ser que Barrabás es una persona que cometió una insurrección o una revuelta con una serie de personas y ellos mataron a alguien. Mateo nos dice también otra cosa curiosa, Mateo 27, 16 y 17. Un preso famoso llamado Barrabás. Hoy en día hay presos famosos, hay asesinos famosos, hay violadores famosos, ¿verdad? Pero ¿por qué hay televisión? ¿Cómo es que Barrabás era famoso? Si hubiera sido un salteador de caminos, difícilmente habría sido famoso. Si hubiera sido una persona que se dedicaba a robar casas, difícilmente habría sido famoso, difícilmente habría sido conocido. Sin embargo, aquí lo estamos viendo como si fuera alguien que se rebeló. Y la cuestión sería si tal vez cuando está a elegir entre Barrabás, un asesino condenado a la cruz por su delito, por una revuelta, o asesinar a un inocente como era Jesús, esa elección se puede entender porque Barrabás sería como un Mesías, pero un Mesías asesino, un Mesías en la línea que ellos esperaban, un Mesías que se levantaba contra Roma, alguien que se levantaba contra el imperio. Porque ¿qué significa el nombre Barrabás? ¿Alguien sabe lo que significa Bar en arameo? ¿O en hebreo también? ¿Usted sabe qué significa Bartolomé? Significa hijo de Ptolomeo. Bar significa hijo de. Y si es Bar significa hijo de, Abba, ¿qué significa? Eso lo saben todos. Abba. Abba significa padre. ¿Verdad? O sea, Barrabás significa hijo del padre. ¿Sería realmente un nombre propio? ¿Sería realmente su nombre? Porque es difícil, o sea, el hijo de Ptolomeo, pues del padre se llamaría Ptolomeo, ¿no? Pero el hijo del padre, diríamos, ¿el padre se llamaba padre? Barrabás significa hijo del padre. Algunos manuscritos antiguos, griegos, anteriores al siglo III, es lo único que podemos decir, o sea que tampoco podemos decir que sean los originales, pero le llaman Jesús Barrabás. O sea, Jesús, hijo del Padre. Y esta, digamos, esta variación la recogen 4 versiones de la Biblia que yo sepa, que yo haya podido comprobar. 4 versiones de la Biblia mencionan aquí, si quieren, a Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Cristo. Una de ellas, por cierto, la versión popular, la versión de hoy, digamos. Y la palabra famoso que hemos visto significa alguien que lleva una marca, alguien que es notable, alguien que es conocido, para mal o para bien. De hecho, es una palabra que solamente aparece 2 veces en la Biblia y podemos mirarla otra vez que aparece, Romanos 16, 7.
Aquí se traduce muy estimados. Es la misma palabra que se aplica a Barrabás y solamente se aplica en estos dos casos. O sea, podríamos decir que Andrónico y Junias eran famosos entre los apóstoles, o tal vez podríamos decir que Barrabás era muy estimado entre los judíos. Eso especificaría por qué razón Pilato elige a Barrabás para poner al pueblo en esa elección. O sea, básicamente les está diciendo, ¿preferís un Mesías guerrero o a Jesús? ¿Preferís un Mesías que se revuelve contra Roma, que de todos modos pues lo vamos a crucificar? Si lo salváis va a seguir yendo contra Roma. ¿O a Jesús? Claro, parecía un poquito raro que usted dijera, no, ¿y quién era Barrabás? De pronto un señor ahí que cometió un robo, que cometió un asesinato, y dicen a Jesús o a Barrabás. Qué suerte Barrabás verse ahí como comparado con Jesús, ¿verdad? Pero realmente pudiera ser que Barrabás fuera una especie de Mesías falso. O alguien que quizás sin llamarse Mesías, pues fuera considerado por el pueblo como un posible rey que tuviera que venir. En todo caso, y mientras se lo piensan, es decir, mientras el pueblo piensa si quiere a Barrabás o quiere a Jesús, la mujer de Pilato le envía un mensaje. Mateo 27, 19. La mujer le dice a Pilato, mientras el pueblo está pensándose si va a ser Barrabás o va a ser Jesús, la mujer de de Pilato, que se llamaba Claudia Prócula, la Biblia no lo menciona, pero se llamaba así, le envía un mensaje y le dice que no tenga nada que ver con ese justo. Pero el pueblo de Israel sigue pidiendo su crucifixión. En Lucas 23, del 20 al 22, Pilato propone azotarle, aunque le cree inocente. O sea, Pilato cree que no tiene ningún delito, pero él dice, bueno, ya le azotaré, si queréis, y le soltaré. Pero siguen insistiendo y finalmente nos dice Marcos 15, 15, queriendo satisfacer al pueblo. Nos damos cuenta cómo el mundo presiona a los poderosos para que actúen contra los justos. Y digo esto no por este texto solo, sino porque recordemos que esa también fue la razón de la muerte de Juan el Bautista. Herodes no quería matarle, pero de pronto le presionaron, él cometió la imprudencia de decir a Salomé que le daría lo que quisiera hasta la mitad del reino. Cuando uno le dice eso a una muchacha, uno espera que le pida, no sé, dinero, casas, posesiones, o ya puestos en cosas inmateriales que le diera un novio, ¿no? Pero ella pidió la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes le supo mal y le dolió, pero lo tuvo que matar. Y aquí Pilato lo ve inocente, Pilato dice que no tiene ningún delito de muerte, Pilato dice que él no tiene por qué matarlo, que él no va a usar esa potestad, pero dice que queriendo satisfacer al pueblo, le entregó.
después de azotarle. Dos textos en la Biblia, dos evangelistas mencionan esos azotes antes de entregarle a la crucifixión. Son Marcos y son Mateo. El texto de Marcos hemos leído, Mateo 27, 26, ya lo pueden leer ustedes en casa. Pero ambos usan para azotar la palabra flagelo, que es un método romano que se solía usar antes de las crucifixiones. Es decir, antes de crucificar se azotaba a la persona y esto se hacía con la persona desnuda, atada de manos en un pilar, se le ataban las manos con la espalda encorvada o tensada, según como fuera, y azotada con un látigo que se llama flagelo. Ese látigo tiene un mango corto y 4 o 5 tiras de cuero con trozos de hueso y de plomo que lo que hacen es desgarrar la carne. Es decir, que la carne se desgarra, toda la espalda, todo el torso queda desgarrado, se amorata, enrojece, la piel finalmente salta y queda en carne viva prácticamente toda la espalda. Queda pues cubierto de sangre su espalda. En esa condición y estando así Jesús, los soldados le ponen otra vez una corona de espinas, le vuelven a vestir el manto de púrpura sobre la carne viva para burlarse de él. En Juan 19:3 ahora Pilato vuelve a presentarlo al pueblo, vuelve a llevarlo a la presencia del pueblo, a la presencia de los judíos. En Juan 19:4 y 5. Se lo presenta nuevamente en un estado lamentable, cabe suponer que ya su rostro está medio desfigurado por los golpes, su espalda está en carne viva, y él es presentado y le dice, he aquí el hombre. Ya ni dice aquí vuestro rey, dice, he aquí el hombre, como queriendo despertar la compasión de ellos, ¿verdad? Esa expresión que se ha hecho famosa sale de aquí, exe homo. He aquí el hombre. Y entonces vemos al pueblo judío delante de Jesús en esas condiciones. Son los mismos de los que leemos algo en 5 días antes, en Juan 12:13. Eso había sido el domingo antes. Estamos en el viernes. Esto había sido el domingo anterior, 5 días antes. Estaban diciendo el rey de los judíos, el que viene en el nombre del Señor. Ahora están diciendo crucifícale. Le ven en esa condición con la corona de espinas, con la cara amoratada, con la espalda rojo vivo y siguen diciendo que lo crucifiquen. Pilato le interroga nuevamente. Jesús no le responde nada. Solamente le dice que si no fuera por el Señor, o que ninguna potestad tendría, si no le fuera dada de arriba. En Juan 19, 12 al 15, amén.
Ya es el rechazo total, ¿verdad? Todavía van a decir cosas peores. Pero ahora en este momento ya están pidiendo que le crucifiquen y siguen con su acusación política. Si le sueltas, no eres amigo de César. Cuando él dice, aquí vuestro rey, el pueblo de Israel responde, no tenemos más rey que César. Pilato ve que no va a sacar nada y se lava las manos. Un hecho que solamente menciona Mateo. Mateo 27, 24 a 26. Amén. Viendo Pilato que nada adelantaba, que no podía convencer a los judíos, se lavó las manos delante del pueblo. Esto era un testimonio delante de los judíos, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y la elección del pueblo judío es, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Pilato, una vez más, habiendo azotado a Jesús, le entrega para ser crucificado. Nuevamente se burlan de él, nuevamente y una vez más con la corona de espinas, con el manto escarlata, etcétera, y le llevan a crucificar con la túnica puesta. Al llegar a la puerta de la ciudad de Jerusalén encuentran a Cirene, que venía del campo, y cargan sobre él la cruz. Como dijimos ya, no es toda la cruz, es solamente el travesaño de la cruz, y lo sube Simón de Cirene al Gólgota. O sea, la subida al Gólgota no la hizo Jesús cargando la cruz, como se ve en todas las imágenes que usted ve por ahí, sino que él solamente cargaría el travesaño, pero no lo cargó él, sino que desde la puerta de Jerusalén hasta el lugar de la crucifixión lo cargó fue Cirene. Perdón, Simón de Cirene. Lo cargó. Amén. En ese camino le sigue una multitud y hay mujeres llorando. Tal vez fueran profesionales. Cuando había un entierro se contrataba a mujeres que se llamaban lloronas, así de fácil, que se dedicaban pues a dar ese ambiente de luto. Usted sabe que cuando nosotros vemos luto o lloro en Oriente, es muy escandaloso. ¡Ah! ¿Verdad? O sea, no lloran así como en silencio, no. Ellos pegan gritos. Entonces se contrataban mujeres de pronto, gente que lo hiciera expresamente. Y en Lucas 23, 28, Jesús les dice que lloren por ellas. ¿A qué se refiere Jesús? Jesús se refiere que en el año 70 no pasarán ni 40 años de este hecho. Tito va a tomar la ciudad de Jerusalén. En palabras de Flavio Josefo, que era un historiador que estuvo allí, de hecho Flavio Josefo quiso mediar entre Jerusalén y Tito, el emperador, el general romano quiso mediar para evitar la masacre, pero los judíos no se fiaban de él porque era judío y estaba con los romanos, y los romanos no se fiaban de él porque era judío y podía estar a favor de los otros. Así que no se fiaron ninguno de los dos. Es lo que pasa cuando uno está la mitad en el mundo y la mitad en el Señor, que no vale ni para el mundo ni para el Señor. Entonces eso fue lo que le pasó a Flavio Josefo. Ni sirvió de mediador para los romanos, ni sirvió de mediador para los judíos. Pero él escribió su libro, La guerra de los judíos, que la escribió juntamente con la historia de los judíos porque él se creía
que el pueblo judío había sido exterminado en esa guerra. Y dice que en esa guerra murieron 1.110.000 personas durante ese asedio que duró del 14 de abril al 8 de septiembre, o sea, un tiempo bastante considerable. Y dice que otros 97.000 personas fueron esclavizadas. Esos datos vienen de él, no sabemos si exagera o no, pero en todo caso él les dice a las hijas de Jerusalén: no lloréis por mí, llorad por vosotras, porque lo que viene a vuestros hijos pues es una guerra, es una toma de Jerusalén y muchos van a morir. Otra cosa que les dice a estas mujeres, que a mí también me parece interesante, está en Lucas 23:31. Es un poquito enigmática las palabras, ¿verdad? Uno lee eso y dice: ¿a qué se referirá Jesús? ¿Qué querrá decir Jesús? Pero cuando uno mira un poquito el griego, a mí me gusta ver el griego, que hay gente que cuando tiene dudas sobre un texto se pone a mirar versiones. Yo prefiero ir a mirar el original. La palabra árbol, que es la palabra shulón, significa madera. Y es cualquier cosa de madera. Es decir, que puede ser un árbol, podría ser el travesaño de la cruz que cargaba Jesús, podía ser cualquier cosa que fuera de madera. También, evidentemente, un tronco de árbol se usa esta palabra. La palabra verde no es la palabra habitual para el color verde, que es cloros, sino una palabra que significa mojado. Significa húmedo. Algo verde era algo lleno de savia, algo que estaba verde. Y eso nos hace recordar algo. Isaías 53:2. Jesús, ese es el renuevo. Es eso verde que sale en la tierra seca. ¿Recuerdan que hablamos que la tierra seca era qué? Israel. Israel era la tierra seca. Lo que el Señor les está diciendo es: si en el renuevo, si en el tallo verde, si en el renuevo que surge de un Israel ya casi muerto, si en ese renuevo hacen estas cosas, ¿qué no van a hacer en el tronco? Pues en el año 70 tendrían la respuesta a eso, de lo que iba a pasar. Cuando llegan al Gólgota, a Calvario, le dan a beber vinagre mezclado con miel y lo rechaza. Después le desnudan, probablemente ataron sus manos al travesaño para poder clavar. Le clavaron en la cruz con los dos ladrones y la cruz es levantada. Son las 9 de la mañana del viernes. Él va a morir a las 3 de la tarde. Y hay un texto que me parece interesante comentar en este punto. Juan 3, 14 y 15. El verbo levantar es interesante. Y digo que es interesante porque la palabra jupsó en griego pues significa levantar o alzar. No hay ningún misterio. Viene de otra palabra que significa altura. Pero en realidad lo que significa no es tanto levantar como cuando uno levanta una cosa del suelo, sino levantar como poner en alto, como enaltecer, como exaltar. Es una palabra que aparece 20 veces en el Nuevo Testamento y siempre se traduce por enaltecer o exaltar, excepto en 7 ocasiones. Una de ellas es aquí, cuando dice que Moisés levantó la serpiente,
Y es la única vez que podemos decir que no se refiere a exaltar, sino que se refiere a levantar literalmente. Porque otras 2 veces se refiere a Capernaum, que dice que es levantada hasta los cielos, pero evidentemente no era levantada como si se levanta algo, sino que era exaltada. Y las otras veces se refiere a Jesús. ¿A qué se refería cuando el Hijo del Hombre se ha levantado? Podríamos decir que se refiere a la cruz, o podemos decir que se refiere a la resurrección. Pero ese verbo se usa de las 2 cosas. En Juan 8:28, evidentemente cuando dice cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, se tiene que referir a la cruz, ¿verdad? Porque los judíos levantaron al Hijo del Hombre, pero lo levantaron en la cruz. Ellos no lo levantaron de los muertos. O sea, en este texto es fijo que se tiene que referir a la cruz. Pero en Juan 12, 22, 32 y 34, si fuere levantado de la tierra, evidentemente esto no lo iban a hacer los judíos. Quien le levantó de la tierra fue Dios. Hablamos de la resurrección. Estamos usando la misma palabra que significa exaltar para hablar de la cruz y para hablar de la resurrección. En la cruz el hombre le levanta y le levanta llegando a lo más bajo que puede llegar al hombre, a lo más injusto. Pero después Dios le levanta en la resurrección, en justicia, a lo más alto que pueda llegar. Así pues, tenemos ahí a Jesús levantado, exaltado en la cruz, voy a decir. Porque realmente ahí se ve todo su amor y se ve toda su grandeza también. Y podemos decir que Jesús durante su pasión hasta aquí, que vamos a dejarlo ahí porque vamos a ir hablando poco a poco del resto de lo que pasa en la cruz, lo hablaremos despacio. Nos damos cuenta que durante su pasión Jesús habló poco. Durante la flagelación él no dijo nada, en la coronación de espinas y las burlas él guardó silencio, a Herodes no le responde nada, a Pilato tampoco. Por lo tanto, vamos a ver esas palabras de Jesús con detalle, que son sus últimas palabras. Y hemos aprendido cosas en estos estudios que hemos hecho últimamente, tanto los de Isaías como este que estamos empezando. Sabemos que Jesús no llevó la cruz hasta el Gólgota. De hecho, solo cargó el travesaño, el patíbulum, hasta la puerta de Jerusalén, y ahí lo cargó Simón de Cirene hasta la cumbre del Gólgota. Sabemos que en su crucifixión su rostro estaba desfigurado por los golpes, su espalda estaba en carne viva, era una llaga ensangrentada por el flagelo, su barba había sido arrancada, no había sido afeitado, había sido arrancada, o sea, mechones, seguramente le quedaban mechones de barba también, pegados todavía, y fue crucificado completamente desnudo. No tenía puesta la corona de espinas en la cruz. Estoy diciendo cosas cuando usted ve imágenes de los artistas y esculturas y pinturas, usted ve que eso no responde a la realidad para nada. Tiene nada que ver con la realidad. Era muy diferente. Pero en esta condición,
desnudo, con la carne viva, en la cruz clavado. Jesús habla. Y no queremos solo hacernos una imagen correcta de cómo fue la crucifixión. No queremos solamente hacernos una imagen de esto fue así y así estaba, sino queremos escucharle y queremos ver qué es lo que sucede mientras Él es crucificado. Vamos a escuchar 3 palabras dirigidas a los demás. 3 palabras que se pronuncian antes de que lleguen las tinieblas. La primera palabra es una palabra de perdón para los que le están crucificando. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda palabra es una palabra de salvación para el ladrón que está a su lado, que le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra es una palabra de protección para su madre, que la encarga y se la deja, la entrega al cuidado de Juan. Hay que decir que María murió en Éfeso, que era donde estaba Juan también. O sea, Juan y María estuvieron viviendo juntos a partir de ese momento. A su madre le dijo, mujer, he aquí tu hijo, y a Juan le dijo, he aquí tu madre. Después le siguen 2 palabras de sufrimiento. La primera es una necesidad espiritual, se produce durante el tiempo de las tinieblas y al final de las tinieblas, es decir, a las 3 de la tarde, cuando todavía estaba todo en tinieblas, Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La segunda habla de su necesidad física, ya después de las tinieblas, seguramente inmediatamente después de las tinieblas, Él dijo, tengo sed. Y por último, hay 2 palabras, pocos segundos antes de morir, las 2 palabras, vamos a llamarlas de despedida. Una para hablar del final de su obra, consumado es, y otra para hablar del final de su vida, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a considerar esas palabras, una por una, y no solamente las palabras, sino también los hechos extraordinarios que hubieron. Porque hubo tinieblas. Él fue entregado a las 9 para ser crucificado y a las 12 hubo tinieblas hasta las 3 de la tarde, cuando Él murió. 3 horas de tinieblas. También cuando Él murió, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló, hubieron tumbas que se abrieron y cuerpos de santos que se levantaron. Amén. Todo eso, hermanos, sucede solamente en la crucifixión de Jesús. Por eso dijimos que es una crucifixión distinta, porque hubieran miles de crucifixiones. Pero estamos hablando de algo diferente. Todo el mundo pudo verlo. El centurión que dirigía la crucifixión, en toda crucifixión participaban 4 soldados que se mantenían al pie de la cruz para evitar que nadie viniera a descolgarlos. Y había siempre 4 personas ahí, 4 soldados, allí pendientes de la persona que estaba siendo crucificada. El centurión, cuando vio lo que pasó, él dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. El mundo pudo verlo. Nosotros tenemos el testimonio de los que estuvieron allí. Juan fue testigo ocular. Mateo también fue testigo. El Evangelio de Marcos. Marcos era discípulo de Pedro. Es decir, que el Evangelio de Marcos podríamos decir que son las palabras de Pedro. Lucas, que era el compañero de Pablo, pudo viajar por todo el mundo con Pablo y lo que hizo fue documentarse bien. Sabemos que una de las fuentes de Lucas fue María,
porque Él es el único que nos narra cosas del nacimiento de Jesús y de la vida de Jesús en su infancia que solo María podía saber. Una de las fuentes de Lucas fue María, no la única evidentemente, pero en todo caso esos evangelios nos están dando una imagen de las últimas cosas en las que pensó Jesús. Si nosotros estuviéramos a punto de morir, no sé qué pensaríamos, pero siempre es un dato, ¿verdad? Cuando alguien muere así en circunstancias, digamos, raras, de pronto usted tiene un accidente, está ahí en el hospital, está para morir, se está muriendo y al final muere. Siempre lo primero que le pregunto, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? ¿En qué pensó en el momento de la muerte, no? El esposo espera que se haya acordado de él. La esposa también. Y no, las últimas palabras fueron, ¿por qué tu nombre? Qué drama. Pero realmente, ¿qué fue lo que dijo Jesús y por qué lo dijo? A mí me parece muy significativo. Fueron palabras medidas, fueron palabras conscientes. Él dijo, yo voy a dejar esto a mis discípulos, yo voy a dejar esto a mi iglesia. Mi iglesia tiene que saber esas cosas que son importantes, que son necesarias. Y vamos a tratar de averiguarlo. Es siempre curioso, es siempre interesante tener una idea clara de cómo fue la crucifixión, porque hay mucha película sobre eso. Yo no las veo. Yo no veo películas en las que aparece Jesús. Me parecen irreverentes siempre. Cualquier procesión o cualquier cosa en la que aparece alguien haciendo de Jesús, a mí me parece irreverente, ¿no? Entonces yo no las veo por mucha fama que tengan o algo. Pero bueno, usted tal vez las haya visto. No es pecado tampoco, quiero decir que no. No lo voy a condenar por eso. Pero seguramente lo que usted vio no tiene nada que ver con lo que pasó. Porque estamos ante hechos que incluso lo que nosotros estamos diciendo o lo que yo les estoy contando, ya les dije que, bueno, pues solamente hay el caso de un crucificado que encontramos por ahí, una tumba con un crucificado, ¿verdad? De un crucificado que no resucitó, quiero decir, porque Jesús sí resucitó. Y entonces, pues en función de ese esqueleto, de esa persona, suponemos cómo era la crucifixión, un testimonio por ahí de un historiador, otras palabras por allí de las costumbres romanas, en fin, un poquito de especulación también, ¿no? Tal vez, pero que sin duda nos estamos acercando más a la realidad de lo que vemos en las esculturas y en las pinturas del mundo. Pero lo importante, hermanos, es lo que dijo, es lo que pasó. Y eso es lo que vamos a ir considerando en las próximas semanas. La semana que viene no, es el culto especial de escuela dominical. Vamos a tener aquí a los niños haciendo cosas. Y ya la otra semana pues empezamos con la primera. Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie.